con nuestro invitado de lujo. Todos los programas tenemos invitados que nos vienen a hablar de diferentes temáticas que tienen, por supuesto, que ver como columna vertebral con esto que es la psicopedagogía, porque este es el programa del Colegio de Psicopedagogos. Y la temática que nos trae Oscar Rodríguez, hoy licenciado en psicopedagogía. ¿Cuál es, Oscar? Y bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, Matías. Hola, Elizabeth. Hola. Bueno, la temática es la cuestión de las elecciones vocacionales u ocupacionales, como las podemos llamar bastante ampliamente. O también podemos hablar un poco de lo que es la orientación vocacional, y en este caso vamos a distinguir las dos cosas que muchas veces se confunden, ¿no? Ahora podemos explicar un poco en qué se diferencian estas cosas. Y muchos temas que atraviesan la vida cotidiana en general, de muchos de nosotros, de muchos jóvenes sobre todo, pero también de las familias alrededor de esas cosas. Así que hay un contexto, digamos. Sí, siempre. Que nos va llevando a todo, digamos. Sí. Y como todos los temas, este tema es uno de los que tienen tanto mucho saber de sentido común dando vueltas, y mucho de ese saber de sentido común dando vueltas, como muchas veces está distorsionado, digamos, un poco confundido, un poco erróneo también. Me parece que los espacios así como este sirven para clarificar, digamos. Perfecto. Sí. Digo, todos llegamos a una edad, bueno, en realidad toda la vida estamos decidiendo qué hacer, como lo decíamos hoy, eligiendo. Sí. Pero es cierto que llegamos a una edad en donde nosotros mismos, o desde nuestra casa, nuestra familia, dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y bueno, hay gente que por ahí lo tiene en claro hace mucho tiempo, y otra no tiene ni idea, y prueba, y por ahí no es. Esto se suele dar justamente cuando estamos en el secundario, y vamos terminándolo, digamos. ¿Cómo hacemos para realmente saber si eso es lo que queremos? ¿Por dónde pasa el preguntarse a uno mismo, pedir ayuda justamente? ¿Cómo viene eso, digamos? Sí, por ahí en sociedades como la que nosotros conformamos, similares a muchas otras, generalmente europeas o occidentales, los procesos institucionales, como por ejemplo el de la educación, están dados a edades muy similares. Sí. Eso, entre otras cosas, digamos, genera lo que vos decías recién, de que vamos creciendo, creyendo que hay ciertas etapas que son naturales. No son naturales, son sociales. Exacto. ¿no? Entonces hay otras geografías, hay otras culturas en las que no todo esto ocurre a las mismas edades, ni de la misma forma, ni tampoco plantearse la vida es siempre en términos de carrera o profesión. Hay muchas otras cosas que son más importantes muchas veces. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a que eso es muy natural, digamos, ¿no? El famoso ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Casi que si uno le pusiera una escena, esa escena nos mostraría a nosotros promediando los 20, donde el ser grande tiene que ver ya con una relativamente profesión hecha, o un trabajo de cierta forma en curso, o una ocupación que más o menos se produce a esa edad. Entonces todas estas cosas son ejemplos de cosas que siempre se naturalizan, y muchos de los chicos que van afrontando esto, adolescentes en general, los niños también, porque los niños también entran mucho en ese mundo simbólico de imaginarse trabajos, actividades, profesiones hacia el futuro, ya sea porque lo conversan o ya sea por algo mucho más simple, con mucho más que impregna y que impacta mucho más eficazmente, que es mirar. Claro. Mirar lo que hacen los papás, mirar lo que hace la familia, lo que hacen los grandes. Afrontan eso, digamos, naturalizando muchas de estas cosas, ¿no es cierto? Es como que, por ejemplo, hay muchos ejemplos de cosas que están muy normalizadas y no son necesariamente naturales si no hubiera un consenso entre todos nosotros para que eso fuera así. Como el hecho de que estudiar una carrera de nivel superior o universitario cuando termina el secundario es obligatorio. Entonces muchas veces cuando nosotros planteamos algunas charlas y conversamos un poco con los estudiantes, les hacemos esta pregunta un poco tramposa acerca de si ellos creen que es obligatorio estudiar una carrera. Claro. Y aparecen las respuestas dispares. Algunos de golpe dudan, otros por ahí dicen que sí, no es obligatorio, y otros dicen no. Entonces, lo interesante de ese tipo de preguntas o de ese tipo de cuestiones es que no hay una respuesta contundente si no depende de un criterio. Porque, por ejemplo, desde un punto de vista legal, en Argentina no es obligatorio estudiar una carrera superior. La obligatoriedad está hasta el secundario. Exacto. Sí. Y por así decir, ni siquiera le cae la obligatoriedad legal al estudiante en sí, porque en general, salvo que sea de modalidad jóvenes y adultos,
no tienen los 18 años todavía, bueno, la obligatoriedad recae en la familia, etcétera. Claro, claro. Pero muchos chicos firmemente afirman y sostienen, digamos, que es obligatorio estudiar. Hay una obligación de estudiar. Hay una obligación impuesta, ¿no? Exactamente. Claro. Y ahí el parámetro es otro, ya no es el legal, sino que es otro que generalmente tiene más fuerza que el legal incluso. Sí, totalmente. Cuando los chicos te dicen, Totalmente. bueno, mirá, si no estudiás, la verdad que no progresás, no sos nadie, es una frase muy común. O, si yo no estudio trabajo, a mí, vía, ¿viste? Claro. Andá a arreglártela, me dicen en casa o lo que fuera, digamos, ¿no? Y, qué sé yo, entre trabajar y estudiar, muchas veces hay ciertas características más ventajosas en estudiar, porque medianamente hay un poco más para elegir que si uno se ve forzado, obligado o empujado a trabajar como ocupación principal después de estudiar, siempre y cuando estemos hablando de jóvenes que no están viviendo la situación de muchos otros jóvenes, que es otra situación a analizar desde este punto de vista, que ya va haciendo el secundario trabajan, ¿no? Por cuestiones lógicas, ¿no? Económicas. Está bien, pero entonces sí, mientras me contabas esto, pensaba en que también debe haber gente que se siente mal, digo, jóvenes que se sienten mal porque realmente no estudiaron o no se deciden o les cuesta o no tienen el apoyo. Pero realmente esto es algo que, como dijiste vos, no es natural. Uno lo naturaliza, o la cultura en la que vivimos nos va llevando hacia ese lugar, nos vamos llevando todos. Pero realmente son tiempos que no lo marca el cuerpo mismo, el ser mismo, sino algo estructural que viene desde hace mucho en esta cultura en la que vivimos. Claro. No sentirse mal por esto de tener la gran duda de saber qué es lo que realmente te gusta, que creo que en definitiva lo importante es tratar de ir tras esa luz, ¿no? O esa querer hacer esto porque realmente te gusta y te apasiona. Claro. Vamos por ahí, digamos. Es muy compleja la situación si uno la trata de describir completamente, ¿no? Pero esto que vos decías de este acostumbramiento que en nuestra sociedad tenemos de sentirlo como natural, se condimenta bastante bien con otra característica constante que es los vaivenes, digamos, socioeconómicos y políticos. Sí. Porque determinan un poco todo esto, tienen que ver. Totalmente. Entonces muchas veces nosotros criticamos bastante los discursos sobre la elección vocacional, la elección que se cierra solamente en el hacé lo que te gusta, hacé lo que quieras, porque las elecciones vocacionales o ocupacionales hacia el futuro no dependen solo del deseo. Totalmente. Aunque, como bien dijiste vos recién, el deseo sea quizá lo más importante que uno pueda tener para sostener después. Ahora, pero no es lo único, porque tampoco es real que uno hace lo que quiere. No, para nada. ¿No? Entonces, hay condicionamientos en el contexto, hay condicionamientos en el entorno, sociales, políticos, estructurales, materiales, digamos, ¿no? Es bastante compleja la cosa, pero sin duda, digamos, algo que sostiene la elección es el deseo. Ahora, en las actividades que por ahí yo suelo participar de orientación vocacional, con el tiempo, con los años, fui aprendiendo que cuando hacemos charlas o lo que fuera, o talleres, o a veces procesos de orientación, a veces con un chico individualmente, o a veces con grupos grandes, aprendí a no enseñar tanto cosas nuevas acerca de cómo elegir, sino a acompañar a desaprender cosas que se tienen aprendidas. ¿Cómo es esto? Y que, como bien vos decís, angustian mucho. Sí. Entonces, por ejemplo, la idea que tienen... Me ha pasado, Sí, también. no, me imagino. Muchos de nosotros hemos pasado muchos procesos. Las chicas contaban hace un rato cómo lo habían vivido. Que cuando termina el secundario, hay tantas ideas instaladas sobre lo que va a ser esa elección. Por ejemplo, algo muy simple, pero que actúa fuertemente en muchos chicos, es la idea de que esta elección no tiene casi margen de error porque se supone que es lo que vamos a hacer toda nuestra vida. Entonces los fantasmas a los chicos, ¿qué les dicen? Les dicen, bueno, si de golpe después no es lo que querés, bueno, sorry. Claro, es para toda mi vida. ¿No? Entonces, hay un montón de discursos ahí circulando, digamos, ¿no? O el temor al fantasma de perder un año, entre comillas. Si de golpe vos elegiste una carrera, por algunas razones te pareció que era la que mejor encajaba en lo que te estás queriendo hacer o pudiendo hacer, y cabe la posibilidad de que en primer año o segundo año quieres cambiar, o necesites cambiar, esto o también la situación te llega a cambiar, digamos. Estaría bueno que lo entiendan más que nada los padres. Sí, digo, totalmente. De totalmente. que
Porque cuánto sucede, digo, ¿no? No, mi hijo dejó, estaba en el segundo año o en tercero, y no, dejó, y como que hay una frustración de los padres también. Y digo, esto es algo totalmente natural. Claro, sí. Sí, hay una frustración lógica, porque hay toda una inversión de energía, tiempo, expectativas, dinero, materiales, ¿no es cierto? Logística. Pero sí es importante, me parece, rescatar la posibilidad de que todos, tanto el que elige como quienes lo acompañan, digamos, ¿no? Todos tengan alguna aceptación de la posibilidad de que esto es en alguna medida incierto, que no es garantizado, que no es seguro, que uno no puede aspirar a que por una cuestión de calendario, por ejemplo, termina el 5º año, las personas internamente tengan todo resuelto sobre su futuro. A veces los adultos transmitimos mensajes engañosos también a los chicos, porque les exigimos garantías sobre algo que nosotros como adultos tampoco damos garantía. Nadie puede dar garantía del futuro. Totalmente. Si vos mirás las noticias de hoy día, las noticias de un mes atrás, las noticias de mediados de año, las noticias de fines del 2018, ningún adulto te va a poder decir yo sabía que todo esto iba a pasar. No, para nada. Bueno, así de fácil, digamos, ¿no? Pero los chicos, generalmente, hablo de los chicos que están en secundaria, por ejemplo, o en esa etapa, no les alcanza la vida para hacer toda esta lectura de la realidad, lógicamente. Entonces a veces se le exige una garantía que ni siquiera un adulto puede dar. Claro. Ahí lo que haría falta, por supuesto, ninguna de estas cosas tiene una resolución muy sencilla de una parte o de la otra. Todos tienen que ir ahí como armando un poco una posición sobre eso, sobre su futuro el joven y sobre el acompañamiento que hacen de eso la familia, un diálogo sobre eso, digamos, de la mejor manera que se pueda. Nunca es ideal el diálogo, siempre a todos nos va a costar. En la familia el diálogo siempre es muy laborioso de construir un diálogo que se adapte también a etapas, porque la familia también pasa etapas, ¿no es cierto? Claro. Cuando es niño, cuando es joven, siempre se va encontrando con cosas nuevas la familia, aunque los adultos de esa familia ya hayan pasado por ciertas etapas, digamos. Sí, claro, pero no es lo mismo ser padre de un nene de 4 que de un chico de 17. No, claro. Entonces, como padre también uno va aprendiendo, e incluso si tenés más hijos también, porque ellos son diferentes. Claro, y nosotros también, desde ya. Porque vamos transitando esta vida. Digo, como opinión, o como quieras llamarlo, pero ¿qué puede hacer ese padre, esa madre, ese tío, esa abuela, la familia? ¿Qué puede hacer con este joven que por ahí está en duda, que una duda lógica como decíamos? ¿Qué herramientas puede brindar o qué puede hacer la familia como para contener? Y, porque me pongo a pensar en que nos está escuchando gente adulta, pero también jóvenes. Claro. Y el joven, ¿cómo abrirse a eso? ¿Y cómo sería lo ideal para que se genere ese diálogo, digo, entre las partes? ¿Qué debería más o menos hacer cada ente? Hay un montón de cosas, Yo creo que no son fáciles y también depende de la experiencia que en relación a estos temas construyó este adulto también, ¿viste? Porque a veces, vos podés tener un papá, una mamá, un tío, quien sea que los esté acompañando a los chicos, a veces no son papá y mamá, que tal vez es universitario, por ejemplo. Sí. Estudió, conoció esa experiencia que es muy particular y distinta a cualquier otra. Pero tenemos muchos familiares y papás que nos crían con la mejor digamos, actitud y buena voluntad, pero que no han conocido la experiencia de estudiar en el superior. Claro. O porque se han tenido que poner a trabajar desde jóvenes, o la vida, lo que fuera, por donde haya transitado. Entonces, son lugares distintos de los cuales poder comprender cómo es ese proceso. Tal cual. ¿No? Entonces, me parece a mí que igual lo que siempre puede ayudar es darles lugar también a expresar un poco qué ideas hacen de eso. Y en muchas cosas es muy probable que los padres no los puedan acompañar en todo, porque el mundo generalmente que los jóvenes están viviendo supera lo que uno imaginó. Me parece que está muy bien lo que hacen la mayoría de los papás o familiares de transmitir la experiencia que han tenido sobre eso. Sobre el trabajo, los mejores valores. Siempre viste que les están diciendo, mirá, hay que hacerse a poco, hay que insistir, hay que ser perseverante, hay que ser responsable. Son cosas que siempre aquel padre, incluso el que solo trabajó y no estudió, lo está remarcando, digamos. Y hay cosas en las que se van a ver limitados. Incluso los padres que han estudiado nivel superior o universitario se van a encontrar limitados porque el mundo del nivel superior se transformó tan vertiginosamente en los últimos años que incluso queda casi obsoleto el tiempo en el que yo, por ejemplo, estudié. ¿No? Por ejemplo, cuando yo estudié, yo no contaba con todos los portales de internet de las instituciones para ver desde mi casa toda la oferta de carrera que había.
Sí, No sé, tal cual. eso genera un esquema distinto de resolver el problema de encontrar la carrera. No mejor ni peor, distinto, porque la dificultad en aquel momento que teníamos nosotros era encontrar la información. Había que caminar, recorrer, andar mismo, sí, ¿no? Tal cual. Para encontrar la información. Actualmente no hay que hacer eso, pero aparece otro problema, que es la cantidad de información que hay. Y lo verdadera o no que sea. Y lo cierto o no que sea, porque hay que vender también. Que tenga, claro. Las formas en que se vende, porque hay mucha información que se marketinea bastante también, etcétera. Y es muy difícil de procesar, no solo para los jóvenes, sino para cualquier persona, tanta información de carreras. El famoso rincón del vago, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, ¿no? Sí. Hay páginas, digamos, que tienen un poco de todo, y páginas que ofrecen de todo para atraer también, digamos, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, si cualquier persona o un chico de secundaria que intente hacer un camino, digamos, de ir explorando, que es fundamental, informarse es fundamental. Ampliar, por ejemplo, el grado de información que uno tiene cuando está terminando el colegio o está intentando buscar una carrera es fundamental hoy día. Digamos, en las charlas me pasa algo muy común, otro ejemplo, que es cuando les pregunto a los chicos si ellos pudieran dar un número de cuántas carreras ellos consideran que conocen, que saben que existen, y oscilan entre 7 y 8 y 15 el más jugado. Y nosotros solamente en Misiones tenemos casi 300 carreras. Claro. Solamente en Misiones, te estoy diciendo. Nos vamos a las 4 cifras largamente si hablamos de Argentina. Entonces, es un mundo de información que los mismos profesionales que trabajamos con eso tampoco estamos todo el tiempo al día. Entonces puede pasar. Se abren carreras cuando estamos durmiendo, ¿viste? Claro. Puede pasar que uno tampoco sepa qué es lo de uno porque realmente no conoce dónde está ese lugar específico. Sí, incluso es bastante discutible hablar de qué es lo de uno. Sí, para uno hay algo, en realidad uno arma lo que termina siendo. Y es un poco de las dos cosas, me parece, ¿no? Uno lo siente, como decís vos, el deseo, pero también después hay que llevarlo y bajarlo a la vida. Yo soy más de la idea de que lo de uno, si uno va a sacar una conclusión de lo que es de uno, se puede sacar solo después, no antes. Uno se apropia luego. Claro, eso. Uno se va uno se apropia luego. En un presente y en un después. Es tal cual eso. Pero un antes uno no sabe bien lo que es de uno. Ahora uno sí sabe, algo que muchos chicos expresan por ahí de la mejor forma que pueden, pero que hay como una trampita en eso cuando dicen, yo no sé bien lo que me gusta. Y a veces en general esa frase está diciendo otra cosa. Casi siempre está diciendo otra cosa. Esa frase está queriendo decir en realidad, no sé por dónde buscar, de lo que hay no sé qué es lo que más me conviene, de lo que hay no sé por dónde me va a ir bien, que es otra inquietud que tienen. Pero generalmente ellos saben lo que les gusta. Lo que pasa es que el entorno en ese momento les está obligando o empujando a que lo que le gusta tenga nombre de carrera. Y no tiene por qué ser así. Claro. Entonces, un chico tranquilamente tiene que poder legitimar en el diálogo con nosotros que a él le gustan cosas, aunque no hable de carreras todavía. A mí me gusta hablar, me gusta conversar, me gusta dirigir, me gusta construir, me gusta armar cosas, me gusta bailar, me gusta hacer arte, me gusta organizar, me gusta la economía, me gustan cosas. A todos los chicos les gustan cosas y en general les gustan muchas cosas y muy variadas. Entonces, ahí hay un pequeño espacio que siempre se genera con los estudiantes en los que a veces los adultos metemos la pata. Porque a veces les hacemos sentir, digamos, que están en una posición inadecuada si le gustan 4 cosas muy distintas porque eso se traduce en carreras muy diferentes. ¿Por qué no? Entonces digamos? Me gusta mucho la música, me gusta mucho la ingeniería. Entonces si uno le pone nombre de carreras va a ser bastante contradictorio. Sí, tal cual. Pero no son las carreras lo importante es que esta persona tiene una diversidad de gustos. Y que una carrera superior universitaria no agota todo lo que una persona es. No va a pasar eso. Entonces ningún chico tiene que sentir que una carrera va a ser la expresión de su ser. Una carrera le va a permitir desarrollar mucho una cosa de lo que él es. Pero su vida no pasa por ahí. No hay que generar tanta expectativa, entonces, ¿no? Exactamente. En que una carrera, como decíamos... Me parece que sí es importante, siempre voy a decir eso, tanto familia, docentes, todo, que los docentes sabemos que lo hacen bastante también, impulsar a estudiar. A mí me parece que la experiencia de nivel superior universitario es una experiencia que hay que impulsar, que hay que alentar, que hay que motivar, que hay que dar la oportunidad y que hay que aprovechar un privilegio que seguramente los chicos pocas veces tienen conciencia, pero porque la vida no nos lleva a hacer comparaciones a nivel internacional, pero hay una realidad concreta que es Argentina, es uno de los pocos países que tienen educación gratuita en ese nivel, digamos. Claro. Entonces, las alternativas están y la verdad que bastante privilegiadas porque en otros países eso así no se da.
Es todo Entonces, privado. está la posibilidad, digamos, ¿no? Uh-huh. No sin dificultades, por supuesto, pero la posibilidad está cercana. Vos sabés que yo cada vez que me voy acá, digo, qué bueno hacer este programa porque siempre me llevo cosas que me duran, como que me quedan, porque tengo 2 nenes chicos. Y digo, o sea, me llevo herramientas, o sea, te estoy escuchando vos y digo, esto no se me va a olvidar para cuando tengan una edad en la que tal vez van a elegir algo y acompañarlos desde ahí, no desde esa presión y esa expectativa. Y de decir, ¿cómo no vas a ver lo que quieres estudiar? Claro, porque si vos es tan amplio, porque somos todos así. Sí. Así que, sí, Eli, ¿querías decirme algo? ¿Sí o no? ¿Vas a hacer un corte? Voy a hacer un corte. Te quería robar micrófono. Sí, sí. Porque adelante. voy a presentar yo el próximo tema, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿Me dejas? Sí. Michael, ¿sabes ya cuál es? Sí, ya sabes. Ya hablaron ustedes. Sí. Antes que presentes este tema, quiero dejarle a Oscar para el próximo bloque esta frase de... Es mi vocación. No, pero eso es su vocación. Hay una vocación y ahí ya vamos a empezar a hablar de orientación vocacional. Okay. Bueno, justamente el tema que vamos a presentar ahora viene muy de la mano con esto que decís. Es de Miguel Mateos. Su fecha de lanzamiento fue en el año 1986, del álbum Solos en América. Y el tema se llama Cuando seas grande. Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? A lo Andrujovich lo presentó. Muy bien. Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena, pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Alguien apriete el botón. Estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado. Así yo te he enseñado. Generaciones tras generaciones marchan a mi lado. Solo quiero jugar. Soy el sueño de mamá y papá. No les puedo fallar. Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Wow.
Hacemos un universo de ideas. Somos la primera radio socioeducativa de un instituto técnico superior público y gratuito. Hacemos radio. Somos Interactiva, la radio de Eritec 3. Hacemos radio. Hacemos. Volvemos con un poco más de vínculos, queda poquito tiempo. Está con nosotros en el estudio Oscar Rodríguez, licenciado en psicopedagogía. También ha sido presidente del Colegio de Psicopedagogos, Oscar. Sí, algunos años. ¿Hace cuánto fue eso? Tanto no creo. No, joven, tanto Oscar. no. Presidente hasta el 2015. ¿A poquito? Hace Sí, poquito. hasta el 2015. Y otra mirada de la psicopedagogía, estar ahí, la política y la psicopedagogía, llevar totalmente, adelante un... Sí, no, hay cosas de la profesión que si no hubiera estado en el colegio nunca hubiera tenido ni idea. Mirá vos. Una experiencia interesantísima. Así que y muy contento con lo que es el colegio hoy, Ujú. todo el laburo que está haciendo la gente que está, la verdad que buenísimo, porque es uno de los colegios más nuevos el nuestro, nos costó mucho consolidarnos como institución en un montón de cuestiones, así que contento con eso. Ahí podemos mandar saludos a Viviana, a Geno, sí. a Laura, bueno, ayúdame vos con los nombres porque yo por ahí me olvido. No sé, Ailén, Estela, Héctor, Lía, Corina, por supuesto, Natalia, unas cuantas. Bueno, un montón. Ana, digamos, sí. Montón de gente que nos ven ahí y nos ven, esto también sale por el canal del colegio. Bueno, y seguimos Que con tiene los... elecciones dentro de poco. Tiene elecciones dentro Sí, de poco, ahora en es diciembre. verdad. Así que bueno, Muy la importante. mejor para todos. Sí. Y que sea lo mejor para todos. ¿Qué hay de cierto en esta frase en donde la gente dice, esa es su vocación? No, vemos un artista y... pero es su vocación, se nota que era su vocación. ¿Esto es así? ¿Lo sentimos algo, más allá del deseo del que hablábamos hoy? Pero viene con uno, se va formando... Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, Sí, ¿no? esa es la gran Es pregunta. el ser chico y ver, como dijiste vos, porque por ahí conozco tantos artistas que donde ni su padre ni su madre tienen nada que ver con el arte, pero igual, hay algo ahí prendido. Esto en todas las profesiones, ¿no? ¿De dónde viene más o menos esto de la vocación? Si ¿Por Messi qué hubiera decimos- jugado al fútbol, si hubiera nacido en otra familia o en otro país, por ejemplo, esa es una pregunta, ¿no? Y otra cosa de estar esperando tanto también de los hijos de él ahora. Claro. No tiene nada, para Sí. nada que ver, Tal porque cual. los Sí. chicos por ahí les gusta otra cosa. Sí, es una pregunta difícil de resolver, digamos. Si lo tuviéramos tratando en un ámbito académico, tenemos para rato, porque Claro. hay muchos autores que ver alrededor. Pero con esto quiero decir que no hay un consenso absoluto sobre esto, digamos, ¿no? Entonces, en la actualidad, por lo menos, en el campo de lo que es la orientación vocacional y las disciplinas que lo trabajan, no hay un consenso, pero sí uno puede darse cuenta que lo que más acuerdo genera es digamos, en una combinación de estos factores que vos decías. Ujú. Entonces, hay aspectos personales que son muy propios de cada individuo, que tienen que ver con su propia, digamos, no quiero usar la palabra genética, pero sí que tienen que ver con disposiciones que tiene, de Ujú. manera muy particular, Ujú. cada individuo, ¿no es Sí. cierto? Disposiciones a algunas cosas. Ujú. Pero esas disposiciones solamente toman forma, color, dimensión, ritmo, lo que quieran llamar, digamos, a partir de las experiencias que tiene y del bien. entorno que vive.
Perfecto. Digamos, eso para mí es así, digamos, ¿no? De Podés hecho, tener una disposición excelente para ser el mejor pianista de América del Sur, pero tal vez nunca siquiera pasaste por enfrente de un piano porque no se te dio entonces así. nunca lo sabremos. Exacto. Entonces, Claro. eso es lo que suele pasar. Entonces, yo soy más de la idea, siguiendo por ahí una línea de trabajo y de autores con los que yo trabajo mucho más, de que la misma vocación incluso es una combinación entre estas cosas. Que ahí está, bueno, algo sí que me parece relativamente polémico en el discurso común que hay sobre la vocación, porque muchas veces se cree que la vocación es solamente un talento, como hablábamos recién. Entonces, su vocación es tocar el piano. Entonces, el talento musical, matemático, digamos, físico o Intuitivo. intuitivo, digital, lo que fuere, de manejo de instrumentos, no es solo eso. Tuvo que haber pasado todo esto que contábamos también. Entonces, hay como una construcción de la idea de vocación en la actualidad, de que es una combinación muy particular y que además no es estática. Esta es la cambiando. otra gran cuestión, Claro. porque también hay una idea que esconde fuertemente la vocación entendida comúnmente, que es de que es la misma para siempre. Exacto. Entonces ahí se esconden esas ideas acerca de encontrar mi vocación, no la encontré, como que está en algún lugar escondida, ¿viste? Como la búsqueda Sí, del tesoro. tal cual. Y lo que uno puede ver en la vida de personas que han podido vivir un cierto tiempo de su vida, es que esa misma experiencia interna que ellos ven que es su vocación, que se nutrió de cómo son, Sí. qué pueden hacer bien, qué pueden hacer mejor o peor, y las experiencias que vivieron, las oportunidades que tuvieron, a la vez va cambiando un poco con el tiempo. Y que Totalmente. incluso lo que consideraban su vocación en un momento, en otro momento, ha cambiado. Ujú. Entonces, esa es una visión que incluso a mí me parece mucho más saludable, porque nos libera un poco estas presiones que hablábamos hace un rato, Sí. que me parece que son totalmente innecesarias. Sí, Para sí, empezar, sí. ningún chico tiene que pensar que lo que va a elegir cuando termine el secundario va a ser toda la vida. Claro, claro. Ya, desde el vamos, digamos, ¿no? Tranquilamente puede cambiar porque uno cambia. Hay un miedo al cambio, ¿no? En general. Sí, digo. sí, totalmente. Yo creo que lo más inquietante de eso, que no solamente se vive en la situación de elegir carrera, sino en otras situaciones de la vida, es la incertidumbre que el futuro sí o sí te genera. No hay forma de que el futuro sea garantizado para nadie, Ujú. ¿no? O sea, lo podemos llevar a otros planos, eso, al Sí, 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 económico, al político, totalmente. al familiar, al personal, al que quieras. Entonces, lo que inquieta siempre es la incertidumbre que el futuro tiene ya de por sí. Por eso, digo, no, también traigo otro ejemplo un poquito más rebuscado, pero cuando todos tenemos días más o menos organizados, porque sabemos que vamos a ir a trabajar, que vamos a venir a comer, que esto, más o menos hay un panorama, ¿no? Cuando por ahí algo rompe con eso, nos genera esto, ¿no? Y tal vez puede ser muy positivo que pase eso, pero el cambio en sí nos genera esa incertidumbre que decís vos. Claro. Entonces, la pregunta que queda sin resolverse y que también inquieta mucho a la gente es, bueno, entonces, ¿qué es la vocación? Ajá. Yo, a veces, para tratar de simplificarlo, y aclaro que es una simplificación nomás, trato de decir que es una forma de vivir que es la que a vos más feliz te hace. En ese momento. Lo más feliz posible en ese momento. Bien. Es decir, siempre considerando, digamos, que eso tenga que ver con el respeto a los demás, que Sí, está claro, en cierta claro. armonía con el ambiente en el que vos estás. Sí, totalmente. Entonces, te hace feliz porque te motiva, porque te desafía, porque vos ves que podés conseguir logros ahí, que podés crecer. Eso es vocacional. Ujú. Que incluso hay cosas que no son profesiones que son vocacionales. Tal Es cual. decir, para mucha gente la vida familiar es muy vocacional, porque Ujú. siente que le hace muy bien abocarse a que la familia esté bien, a que crezca, a que, no sé. ¿Vocación viene de ahí? ¿De abocarse o no? Digo, me sonaron parecidas las palabras, pero... Mira- Proviene del latín vocatio. Exactamente. Ah, bueno, exactamente. El origen etimológico de la palabra vocación justamente no coincide tanto con esta visión que estamos construyendo ahora. Que ese es un tema que Interesante. al interior de la orientación vocacional se discute mucho porque la misma orientación hoy día se está cuestionando llamarse orientación. Claro. Porque orientar es decirle al otro para dónde ir. Ajá. Y se supone que lo que estamos tratando de construir es que el otro no te haga caso a vos a dónde ir si vos no sos él. Que se haga caso a él. Claro, entonces hay un problema ahí, digamos, de los libros, digamos. Pero está bueno pensar Sí. y plantearse cosas. De hecho, cuando arrancamos la carrera, no sé si se acuerdan las chicas por ahí, hicimos como una especie de taller Sí. con esta palabrita donde preguntaban qué era para vos la vocación. Ujú. Y muchos como que lo relacionaban al trabajo, prácticamente. Claro, claro. Está muy relacionado al trabajo. No, y también. faltó decir que ese origen etimológico de vocatio significa llamado. Llamado.
O sea, que alguien te llama de afuera. Me gusta más todavía. Muy ligado a la historia religiosa. Hay algo digamos, que a te la vocación llama. religiosa. Claro. Te llama Dios, te llama... Bien, pero viene un poco de ahí. Exactamente. De esta vocación, claro, se entiende. En algún punto puede aceptarse, porque algo te llama. Más allá del Dios No. que seas, al que Te creas, entusiasma. Pues Dios, hay algo el que deseo, te llama. Eso, el Bien. deseo, la situación, la oportunidad. Pero entonces sí es perfecto, porque uno creo que siente que hay algo Ujú. que perseguir, si se quiere, ¿no? A veces es esa curiosidad inmensa que uno tiene, Exacto. por eso que uno capaz no sabe hacer bien, pero quiere aprender. Totalmente. Así que también puede ser visto así. Estamos trabajando, Oscar, con un proyecto. Sí, proyecto en clave vocacional, que lo llevamos adelante con 2 amigos más, del área de comunicación y del área de periodismo y tecnología de internet, Ujú. que se llama Enclave Vocacional. Es un proyecto para trabajar cuestiones de lo vocacional y de la elección, para acompañar a distintas personas que estén haciendo distintas cosas, desde el mismo joven que esté buscando elegir algo, como otros actores que tengan que ver con eso, por ejemplo, docentes de secundaria o de otros niveles, o también familiares, digamos, ¿no? Hay Ujú. algunos contenidos ya desarrollados y algunas propuestas de interactivas, que es lo que nosotros buscamos desde lo virtual y digital para cambiar el formato de las distancias también, digamos, ¿no? Del encuentro, que en algunos casos lo hemos propuesto cara a cara, pero mayormente lo proponemos en la virtualidad y en la generación de contenidos que al usuario de ese contenido le sirva. ¿Dónde encontramos esto? Nos encuentran en enclavevocacional.com, la Ujú. página web a la que se pueden suscribir para recibir contenido gratuitamente, y también tiene su réplica en Facebook e Instagram. ¿Con el mismo nombre? Con el mismo nombre, Enclave Vocacional. Tiene un logo Enclave. que es azul y verde, bastante fácil de encontrar, y ahí encuentran contenido, encuentran interacción, pueden hacer consultas, pueden pedir cosas y van enterándose de novedades que hay. Perfecto. Ya no queda nada del programa, o sea, esto pasa muy rápido. Quedan 4 minutos. Así es. Nada más de mi parte agregar algo, ¿puede ser? Sí, yo igual tengo alguna que otra pregunta. Yo me quedaría con Oscar. Yo pediría una pizza en realidad. Y Bueno. me quedaría con Oscar. Oscar, ¿estudiaste filosofía también o no? No. Estudié un tiempo antropología social. Ajá. Sí. Está bien. Una linda época. Sí, me imagino. Sí. Porque Fue una inquietud vocacional de ese Claro. momento, yo ya era psicopedagogo. Ah, ya era. Sí. Mirá. Sí. Y estudiaste un poco, digamos. Sí, estudié un tiempo y después se fue como complicando sostener en tiempos Sí, la me exigencia imagino. a medida que se avanza en la carrera de trabajar y poder cursar y estudiar, digamos. Ujú. Sí. Así que seguí trabajando. Buenísimo. Te esperamos cuando quieras por acá. Bueno, bárbaro. Y a modo de cerrar, ¿cómo fue lo de Oscar en esa época? ¿Por qué sos psicopedagogo hoy? Mirá, es interesante cuando me preguntan esto porque no tiene nada de excepcional lo que yo cuente de mi elección, pero sí tiene algo que muchas veces es bastante desvalorizado, que es el azar. Hay mucho de azar en las elecciones vocacionales y por ahí los adultos no lo quieren aceptar mucho. Y yo en general tenía interés en otras áreas, el periodismo, la comunicación, etcétera. Y en ese momento no lo podía estudiar por distintas razones. Creo que justo era la época en que UNAM, por ejemplo, estaba haciendo la transición de la carrera de periodismo a comunicación social, entonces Ujú. por un tiempo no estaba todavía vigente la carrera y yo no quería estudiar un profesorado en letras, Claro. ¿no? Entonces, en ese momento, como te contaba hoy, recorriendo los lugares de estudio, que no eran muchos como los que hay hoy, al encontrarme con el Montoya y ver un poco la folletería, Ujú. concretamente, Claro. ¿no? La folletería impresa, Sí. que era lo único que había para ver, me encontré con la carrera de psicopedagogía, que tenía muchas materias que me despertaban mucho interés a mí, que ya me interesaban de antes. Ah, bueno, pero ya fuiste al contenido, digamos, Sí, de la carrera. relacionadas a ¿Te psicología fijaste? y a educación en Claro. general. Pero eso no me permitía a mí tener ninguna idea de lo que realmente era la carrera. No, obviamente. Que Eran como- títulos nada más. Exactamente. Sí. Que como vos dijiste hoy, en el transcurrir me fui dando cuenta y es como que uno va volviendo a elegir o no. Y tal sí, cual. y la verdad que me identifiqué mucho con eso que en esos años yo encontré en esa carrera. Después eso con el tiempo se abrió, se diversificó, pero bueno, es así como hablábamos hace un rato. Sí. Fue casi azaroso. También- Fue también, como dije hoy, fue una prueba. Yo podía haberme dado cuenta en primer año, no iba por acá. Como es muy común que pase en un primer año. Es muy común, Es pero muy común.
nosotros lo estigmatizamos un poco y decimos, dejó, qué vago. Sí, ¿viste? está bastante estigmatizado, como decís. Eso. Yo ayer justamente escuchaba un ejemplo, que me acuerdo ahora, estaban dos personas hablando, médicos los dos, bueno, contándose de su vida, qué sé yo, y una persona le dice, che, ¿y tu hijo? ¿Cómo? No, mi hijo se recibió, volvió a Posadas, anestesista. Y trabajó medio año y no quiso hacer más nada. O sea, estamos hablando de una persona que ya se recibió, claro, que terminó la carrera, claro, que trabajó un tiempito y que no es. O sea, puede llegar a ser así a veces. Totalmente. De decir, bueno, realmente Totalmente. esto va cambiando y no tengamos esto, como digo, paradigma, o sea, esto de estigmatizarlo. Los cambios son así, puede pasar, no tengamos miedo, ¿no? Sí. Y tampoco a equivocarnos, es lo que hablábamos hoy también. Creo que en esto es parte el equivocarse, el errar. Vamos a ir dándonos cuenta con el paso del día que viene y el posterior, digamos. Claro, sí, es tal cual. Oscar, Bueno, un placer muchas haberte gracias. tenido. Y el año que viene vamos a estar llamando, digo porque ya queda muy poquito para que termine. El año que viene sí o sí te vamos a estar llamando para algo. Dale, con gusto. Así gusto. que, bueno, gracias a las chicas también. Gracias, Eli. Saludo a todo el ITEC, a todo el Colegio de Psicopedagogos. Y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. ¿Ok? Así es. Gracias, Maiko. Esto fue Vínculos, pura conexión desde la psicopedagogía. Hasta luego.